Hey, bienvenidos de nuevo, una vez más, al programa La Casi Solución. Casi porque faltas tú y tus acciones para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Mejor en la libertad que bajo el control mental actual decide no ejercer y por lo tanto autoflagelarse. ¿Es lamentable? Sí. ¿Puede ser que no te des cuenta de ello? También. Vamos a ver si con un programa más conseguimos que tú, persona que escuchas, ser consciente y con alma y espíritu, aunque esté putrefacto y sin regar, puedas conectar con esta información y reconocer lo que es la verdad. Y es que para el maravilloso mundo y las maravillosas condiciones en las que podríamos vivir, estamos en la absoluta mierda por voluntad propia, queramos o no queramos asumirlo. Entonces, como siempre, estamos en directo, ¿vale? Quiero comprobar a ver cómo se ve el PowerPoint, porque sí, mi gestión de los tecnicismos informáticos es bastante escueto y bastante, para hablarnos claros, cutre, pero prometo ir mejorando a lo largo de los programas. Por lo tanto, a ver si consigo ver cómo tengo el power y empezamos, ¿vale? Bueno, en la history hoy del Instagram, ¿vale? Que el Instagram no lo encontraréis como la casi solución, sino que encontraréis mi Instagram personal y el Instagram donde subo mi música y demás, que es bea.teful. Sí, es mi nombre artístico de Beautiful. Me lo puso un economista, así son las cosas locas de la vida. En la historia yo he puesto 3 razones por las cuales te interesa aprender sobre ley natural. Y la verdad es que son 3 razones que imagino que harán que a este vídeo entre muy poca gente. Porque son 3 razones que en el fondo no se comprenden, no son comprendidas por la sociedad. La primera decía, vas a entrar a ver el vídeo porque eres consciente de que la situación de guerra que vive el mundo te afecta. Y ahora nos planteamos, ¿cuánta gente de nuestro alrededor siente que vive en guerra? Tú los miras, ¿no? Ves su les preguntas, ¿no? O simplemente te lo explican. Sus preocupaciones del día a día. ¿Cuántos hablan de que están preocupados por la situación de guerra del mundo? Pocos, pocos. Sin embargo, si tú ves sus actos, ¿no? Ves la violencia de sus actos, ves la depresión de sus actos, o la depresión que hay en su ánimo, ves todos los problemas de los que nos quejamos, ¿no? De la realidad. Eso es la guerra, ¿vale? Luego están las guerras violentas, extremas, donde se pierden centenares de vidas y que están actualmente en movimiento, ¿no? Que si Ucrania, que si Palestina, que si... ¿Qué decirte? Que si las matanzas que se hacen en la India,
que si el narcotráfico en toda Sudamérica, que si la iatrogenia en todo el mundo occidental y en todo el mundo en general, ¿no? Hay muchas maneras de practicar la guerra que hacen que el ser humano medio no se entere de que está en guerra y se piense que es su condición natural vivir en esos conflictos permanentes. Entonces, la situación actual es que la gran mayoría de las personas que viven en España no son conscientes de que están en guerra, porque no ven tanques en la calle. Y probablemente los verán, no tardarán mucho en llegar si seguimos así. La segunda razón que he dado era porque, tú vas a venir a ver el vídeo, porque eres consciente que esta situación de guerra es en parte tu responsabilidad, ¿no? Eres consciente de que formas parte del problema de que la sociedad esté como está. Es una razón que muy poca gente reconoce. Si tú preguntas de quién es culpa que haya guerra en el mundo, de los gobernantes. Bueno, pero esos gobernantes, ¿por qué gobiernan? ¿Es que son por obra divina del cielo más inteligentes que nosotros? ¿Es que son más fuertes quizás? ¿Es que son otra raza con más habilidades? ¿Es que están obligados por la gravedad a mandar y nosotros a obedecer? ¿Hay alguna ley natural real que haga que eso sea así? Sí, hay una ley. Y es que nosotros, cada uno de nosotros, decidimos que ellos estén ahí. La gran mayoría votándolos y creyendo en ellos. Pero eso es un acto ínfimo de los muchísimos que hacemos, que es básicamente hacerles caso. ¿Cómo consiguen que les hagamos caso? Incluso muchas veces en contra de nuestra voluntad. Porque a raíz de llevar 2000 años gestando la estructura del Estado, tienen una capacidad de ejercer la violencia enorme, ¿no? A través de sus policías y de sus ejércitos. Entonces, claro, están en una ventaja clara, ¿no? Pero la realidad es que siguen ahí sencillamente porque les obedecemos. Por lo tanto, sí, es nuestra responsabilidad, porque con nuestros actos se genera la realidad. Y cuando nosotros obedecemos, eso implica hacer un acto. Y en ese acto se crea la realidad que ellos diseñan. La guerra de Ucrania, la guerra de Palestina, la guerra iatrogénica, no la hace Pedro Sánchez desde su despacho. No, no, no. Se hace en el terreno. La hace el que dispara. La hace el que genera la bomba. La hace el que inyecta veneno. Esa nosotros la hacemos. Pero es algo que no se quiere reconocer. Vale, pues nada. Todo lo que sube baja. Por lo tanto, nos llegará a cada uno de nosotros. Vale, luego quedaba la tercera razón, que era soy consciente de que estamos en guerra, soy consciente de que yo soy el generador en lo que en mi proporción conlleva de esa guerra, pero no sé por dónde empezar a cambiar. Ese ya sería
el reconocimiento final del ser que hace una lectura fidedigna de la realidad y no está bajo el autoengaño, fruto del control mental. Quien llega hasta esa tercera premisa y la reconoce como verdadera, tiene entonces la opción de cambiar la realidad, pero solo, única y exclusivamente se puede cambiar la realidad cuando uno es consciente de la realidad verídica del presente. Si tú no haces una buena lectura de los hechos reales que suceden, no vas a poder cambiarlos, porque no te estarás dando cuenta de qué acciones, de qué hechos dan esas consecuencias. Por lo tanto, cambiarás otros actos que no son los que dan esas consecuencias. Por lo tanto, las consecuencias no cambiarán. Si tú crees que la guerra la hacen los políticos, ¿no? Si tú crees que esa es la verdad y tú no quieres guerra, ¿qué vas a intentar hacer? ¿Cambiar de político? ¿No acaba la guerra? Bueno, pues voto al otro. Pero es que la guerra no la hace un tío desde su despacho. La guerra la hace el señor que dispara la pistola, o la señora que crea la bomba, o la señora que viola a no sé quién en su casa, o la señora que acuchilla al otro en su casa porque quiere el territorio. Entonces tú ya puedes cambiar a la personal del despacho todas las veces que tú quieras. Que si no paras la pistola que dispara, no para la guerra. Entonces, creer que la guerra la hace un tío desde su despacho es no hacer una lectura correcta de la realidad. Y por lo tanto, la realidad no va a cambiar. En esta clase, la clase pasada, estuvimos hablando de cómo funcionaba la neurociencia del cerebro humano, súper importante, y cómo a través del control del humano, potenciándole el uso de uno de los dos hemisferios y anulándole el otro, para evitar que esté en equilibrio, permitía el control de la mente de ese humano y por lo tanto el control de sus acciones. Y si controlas sus acciones, controlas la realidad que se crea, porque la realidad se crea a través de las acciones. Entonces, hoy vamos a presentar dos conocimientos o una disciplina que se estudiaba antiguamente en la Edad Media, ¿sí? Que es el trivium, y después un código de leyes que establecieron los herméticos en una de las primeras civilizaciones egipcias sobre cómo funciona la realidad según lo que ellos pudieron observar, ¿no? Entonces, empecemos con ello. ¿Sí? Lo que he dicho. Vamos a estudiar la metodología del trivium, ¿sí? Que el trivium, bueno, eso lo que he dicho, eran unas enseñanzas que se empezaron a dar alrededor del siglo IV, V, VI en la Edad Media en el mundo clásico. Obviamente el trivium solo lo aprendían las personas, digamos, de la élite, ¿no? Que iban a las escuelas. Luego al trivium se le añadía también el quadrivium, ¿vale? Que era el estudio de las matemáticas, de la música, de la
de la gramática y había otra disciplina, ¿vale? Y a través de estos 7 artes, digamos, se generaban lo que ellos llamaban los hombres libres. ¿Por qué? Porque solo puede ser libre la persona que conoce cómo funciona la realidad. ¿Sí? En concreto, el Trivium explica cómo funciona el proceso de aprendizaje, cómo aprendemos los humanos. Es decir, cómo reconocemos la verdad. Entonces, para eso, primero lo que hay que definir es el concepto de verdad. ¿Sí? Muchas veces el problema que tenemos a la hora de entendernos entre nosotros es el hecho de que usamos palabras que en el fondo no sabemos lo que significan realmente. Los grandes psicoanalistas o es que ya se les puede llamar hasta psicomagos, o sea, los grandes domadores de esta realidad, los grandes sabios que se mueven en la élite y que conocen perfectamente, porque han estudiado todos estos conocimientos antiguos, conocen perfectamente el funcionamiento de la mente humana. Ellos se han encargado por años y años y años de tergiversar el significado de las palabras, para que así, cuando hablemos, nos cueste muchísimo entendernos y nos cueste muchísimo describir la realidad. Y entonces dificultas una buena lectura de lo que es real, de lo que verdaderamente está pasando. La verdad, ¿vale? Esta palabra es una palabra totalmente manipulada, mancillada y distorsionada por estos controladores. Y el único objetivo es que perdamos la capacidad de poder describir qué es la verdad. Porque si el humano entiende qué significa la palabra verdad, se le abren muchas puertas en esta vida para decidir. ¿Y qué implica decidir? Decidir implica que tú eliges cómo quieres que sea tu vida, hacia dónde quieres que se encamine. Y si tú decides hacia dónde quieres que se encamine tu vida, significa que ellos no pueden decidir por ti. Entonces, imagínate que todo el mundo decidiera qué quiere para su vida. ¿Se podrían mantener las grandísimas diferencias de poder que hay hoy en la realidad, en la sociedad? No he dicho diferencias de poder. He dicho las grandísimas diferencias de poder. Es muy importante que si se quiere aprender, primero se escuche detenidamente a aquello que aporta un conocimiento. Porque lo que nos pasa a la gran mayoría es que no escuchamos, sino que oímos lo que queremos oír. Entonces, por eso he recalcado, no he dicho diferencias de poder, he dicho las grandísimas diferencias de poder que existen hoy vigentes en la sociedad. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué pregunto si se podrían mantener estas grandísimas diferencias? Porque si cada uno decide conscientemente
hacia dónde quiere que vaya su vida, elegirá un equilibrio y no se va a dejar pisotear y mancillar. No va a hacer una autoflagelación exagerada como la que hacemos hoy en día, de pasar años y años y años haciendo cosas en contra de nuestra voluntad, por miedo a perder la vida. Entonces, esa grandísima diferencia de poder no se daría, porque nadie toleraría que otro ser humano igual a él le robase todo o le robase el 60% de su esfuerzo y su trabajo, o le robase su libertad de expresión, o le robase su libertad de desplazamiento, o le robase... Entonces, ¿se mantendrían las diferencias de poder? Sí, porque el equilibrio está siempre en movimiento. Luego veremos en las 7 leyes herméticas que el reposo no existe y que la realidad es polar. Por lo tanto, siempre hay un movimiento dinámico entre un polo y el otro que mantiene el equilibrio. Entonces, siempre habría pequeñas diferencias de poder. Siempre habrá diferencias de poder, ¿no? Para poder seguir avanzando, poder seguir moviéndonos, poder seguir evolucionando. De hecho, es bueno que haya conflictos para poder buscar nuevas soluciones y desarrollar pues, nuevos mecanismos biológicos, mentales, de habilidades, etc. Pero yo estoy hablando de la situación actual y es que estamos totalmente desequilibrados, estamos totalmente actuando exclusivamente en el polo destructivo y nos vamos a la mierda. Entonces, toca darse cuenta de que hemos perdido el equilibrio y empezar a buscarlo. Porque para eso está el desequilibrio, para aprender. Entonces hay que dejar de ser un vago narcisista que le importa una mierda todo. Porque que tú quieras una mansión o que tú quieras rascarte el higo el resto de tus días es igual a que te importa una mierda la vida real. Entonces, sí que van a existir pequeñas diferencias de poder, obviamente. Pero estas grandísimas diferencias de poder que vivimos hoy en día son artificiales y totalmente antinaturales y desproporcionadas y pagaremos sus consecuencias. Mucha gente ya las ha pagado. De hecho, todos las estamos pagando. Analiza todos los problemas que hay en tu vida. ¿Cuántos realmente no podrían dejar de existir? Entonces, la verdad no tiene miles de definiciones, ¿vale? Basadas en teorías místicas y espirituales que tienen que ver con el alma, con la percepción de 3D sensorial, extracorporal, de viaje astral, que conectas con tu centro de tu chakra y es muy difícil que entiendas o que puedas experimentar. Nada, todo eso son líos para que nunca lleguemos a una verdadera definición simple y entendible para todo el mundo, aunque solo haya 2 neuronas conectadas, y así poder usarla. La verdad es mucho más sencilla de lo que parece. La verdad es lo que es. Ya está. Eso es la verdad. Es lo real. Lo que existe. Eso es la verdad.
La verdad es un hecho, es una acción. Eso es la verdad, un hecho real. La verdad se podría definir sencillamente como lo que está sucediendo o lo que ya ha sucedido. La verdad no existe en el futuro, porque el futuro no existe aún. Y como la verdad son los hechos, la verdad en el futuro no existe. Entonces, hace gracia cuando llega un politicucho ahí a la tele, ¿no? A su meeting, y te dice, si no hacemos esto o lo otro, pasará no sé qué. Es todo un juego con nuestras mentes. ¿Qué creen que existe la verdad en el futuro? Las personas que enchufan la tele y piensan que se van a informar de lo que pasa en este mundo, no se enteran de la película. No te vas a informar de lo que está pasando en este mundo. Vas a programar tu mente para que tus acciones creen esa realidad perpetua e infinitamente. ¿Por qué crees que esa es por condición inamovible la realidad? Y por lo tanto, no vas a mover ni un solo dedo. No vas a cambiar ni un solo de tus actos. Y efectivamente, esa será la realidad. Entonces, la verdad es eso que sucede o que ha sucedido. Es lo real. Lo que es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que cada uno de nosotros lo ve y lo experimenta igual, que es común a todos. A mí me hace gracia, siempre se dice, no, es que se ha perdido el sentido común, o eso es que es de sentido común. Cuando estábamos en la pandemia, es que se ha perdido el sentido común. Lo dice la palabra. Sentido, sentir, experimentar, común. Para todos los humanos igual. Porque el código de la naturaleza que nos da la conciencia nos permite a todos hacer una lectura de lo que es real de la misma manera. Ahora bien, ¿todos lo hacemos? No, porque te da el libre albedrío de decidir si quieres ser objetivo o si quieres no serlo y vivir en la mentira. La verdad es sencilla, como ya hemos dicho, son los hechos. La verdad es absoluta, pero eso no quiere decir que nosotros humanos con este hardware podamos llegar a conocer la verdad absoluta. Probablemente la verdad absoluta sea incognoscible para el humano, que tiene una mente y un cuerpo limitados. Y no pasa nada, es el juego. ¿Lo aceptamos? ¿Quiere decir eso que no somos capaces de ver ninguna verdad? ¿No somos capaces de ser conscientes de ningún hecho?
de ningún patrón de acción-consecuencia. No somos capaces de ver nada de lo que sucede realmente. Mentira. Y de hecho, cuanto más nos esforzamos en hacer un análisis de la realidad, que ahí es donde entra el trivium, más hechos podemos reconocer. Por lo tanto, más verdad podemos saber. No existe la verdad en el futuro, ni ahora, ni nunca. No puede existir lo que no existe. Cuando entiendes esto, o sea, entender que la verdad no existe en el futuro es esencial para poder ver la esclavitud en la que estamos y no vemos. La ley positiva, que encima le llaman ley positiva, le cambian el nombre. La ley positiva, que son las leyes que hace el hombre, bueno, que hacen unos hombres en concreto, porque a mí no me dejan hacer ninguna ley. Es la forma de esclavitud más sofisticada que existe, pues se castiga por hechos que no han sucedido, es decir, por la posibilidad de una verdad que no es verdad porque no ha sucedido. Este es el kit de todo, de toda nuestra situación. Ahí reside nuestra gran esclavitud. ¿Qué sentido tiene que el hombre redacte leyes? Tiene el sentido de pactar entre todos una comunicación. Si vamos a la clase anterior, donde estuvimos estudiando la naturaleza del ser humano y vimos que había una trinidad, ¿no? Emoción, pensamiento y acción. La emoción era interna, el pensamiento era externo. A través del pensamiento nos comunicamos. Hacemos de una cosa separada, que es el yo y el tú, una unión para poder cooperar y vivir en sociedad, que es a lo que nos obliga la naturaleza, porque nos pone a varios en la tierra. Entonces, se redactan las leyes, no habría por qué redactarlas. Ya haremos un cursillo de historia donde veremos que antiguamente las leyes se transmitían de manera oral y no se escribían. La primera ley escrita que se hizo fue la ley marítima, la ley de almirantazgo, que por cierto es la ley bajo la que realmente nos regimos todos, aunque no lo sepamos. Y lo que era la ley de la tierra era oral, y cada pueblo tenía la suya, con muchas similitudes, pero bueno, cosas secundarias podían variar. La ley del hombre, entonces, es para sentar las bases de la cooperación. Pero, ¿en base a qué se hace una ley? ¿Se la inventa el hombre porque sí? ¿O el hombre intenta ajustarse a las leyes que la realidad impone para generar cooperación o todo lo contrario? Es decir, el hombre puede darse cuenta de que hay requisitos de actitud para generar una cooperación, o es totalmente aleatorio.
Es decir, yo puedo querer que haya una cooperación en mi casa, somos 4, y da absolutamente igual el acto que yo haga. Cualquier acto va a hacer que se pinte la casa, que se cubran nuestras necesidades básicas, que nos sintamos amados. Cualquier acto, ¿no? O sea, yo puedo llegar, comerme tu desayuno y hacer que no, y no te mueres de hambre. Es así, ¿no? Es aleatorio, o sea, todo es posible. O hay unos requisitos en la realidad para una cooperación óptima y que nos haga sentir libres, felices, en amor, que se supone que es lo que queremos, ¿no? Es lo que tratamos en la primera clase. Todo se basa en qué queremos. Mentalmente, ¿cuál es el pensamiento? Y luego viene la acción. Entonces, si hay unos requisitos para la cooperación óptima, ¿qué sucede si no se cumple? La no cooperación óptima. Lo contrario, ¿por qué? Porque la vida es dual. Entonces, sí, también hay unos requisitos para la destrucción, para la guerra, para el caos, para la pelea, para la batalla, para la violencia. Entonces el hombre intenta ver qué actos proporcionan esa cooperación óptima y los escribe. Y eso es la ley, ¿no? Para que el pueblo funcione, todo el mundo tiene que tener alguna de las labores principales, o cultivar, o construir casas, o traer agua, o no sé cuántos, ¿no? Se reúnen, sientan objetivos y luego ponen qué acciones llevarán a esos objetivos. Eso es la ley. La ley que gobierna el patrón que queremos que suceda. ¿Vale? Pero luego hay otra parte, que es cuando el humano cree o quiere o siente que necesita ser Dios. Entonces, no se conforma, no nos conformamos con ver cuál es el patrón, describirlo e intentar reproducirlo, sino que intentamos reproducir también el patrón de castigo o de consecuencias, porque creemos que la naturaleza no lo va a hacer. Entonces implantamos el castigo. La pregunta que cabría aquí formularse es si realmente tenemos el derecho a ejercer el castigo o lo ejerce la naturaleza. Bueno, la naturaleza somos nosotros también. Por lo tanto, sí, podemos ejercer el castigo. El castigo o las consecuencias, ¿no? Que llamamos a veces como castigo. Pero la cosa es que ¿cuándo aparecen las consecuencias? ¿Cuándo? O sea, las consecuencias son los efectos que vemos en la realidad. Y las acciones son la causa, ¿no? Entonces, la ley positiva, la ley del hombre, si nosotros la vemos, sí que tiene castigos para cosas que han sucedido, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Tú has matado a alguien porque no te gusta que vaya a la montaña, porque tú no estás bien de la mente. Y sí, su madre tiene el derecho a cortarte el cuello, porque le has generado un daño
que no tiene sentido, porque no estaba poniendo en peligro ninguno de tus derechos. Siempre y cuando queramos libertad, paz y amor. Si no queremos eso, todo lo que digo no tiene sentido. O sea, todo lo que digo es para ir hacia ahí. Pero ¿qué pasa cuando la ley positiva te castiga por llevar un cuchillo encima? ¿Por qué te castiga? Se supone que nosotros las leyes las hacemos copiando lo que hace la naturaleza. Entonces, si yo, imagínate que nadie habla, si yo cojo con ese cuchillo, acuchillo a alguien, ¿qué va a hacer la naturaleza de ese humano? Pegarme, defenderse, va a ejercer ese castigo contra mí. Ok, entonces cuando yo hago la ley, si alguien me hace daño, tengo el derecho a defenderme. Lo he visto, es una ley natural. Pero si yo llevo un cuchillo por la calle y yo no hago nada, todo el mundo sabe que me pelo las manzanas, nadie tiene miedo, pues no hay ninguna memoria, ningún hecho, ninguna verdad que indique que yo soy violenta, ¿me va a castigar algún hombre? ¿La naturaleza va a iniciar alguna defensa contra de mí? La naturaleza equilibrada, mentalmente. No. Entonces, porque hay una ley positiva escrita por el hombre que dice que no puedes llevar un cuchillo por la calle, está castigando un daño ficticio que no existe, pero nos han hecho creer que existe. Si yo voy a 180 por la carretera porque me tienen que robar dinero, ¿qué daño he hecho yo? No he hecho ningún daño. Y puede que no lo haga nunca en mi vida, porque se castiga. Si yo veo un terreno ahí que nadie está usando y me monto mi casa porque necesito resguardarme en algún sitio, todo el mundo lo comprende, todo el mundo tiene sentido común, todo el mundo tiene casa, ¿no? No estoy haciendo daño a nadie, porque no le estoy quitando el derecho de lucrarse de ese terreno a nadie, porque no se está usando. ¿Por qué si no le doy dinero a una entidad que se ha autodenominado mi poseedora? O sea, me quitan la libertad, me encarcelan. ¿Ese castigo de dónde sale? ¿No es real? Entonces, la ley positiva en la que estamos hoy en día, la ley escrita por el hombre en la que estamos hoy en día, es la forma de esclavitud más severa y sofisticada que existe. Lo que ha sucedido es un hecho y por lo tanto es una verdad. Y ya ha sucedido, no puede desuceder. El pasado no puede ser modificado. Es decir, la verdad no puede dejar de serlo. La verdad es. Lo que ha sucedido queda grabado en el registro del universo para siempre y no puede ser borrado o eliminado. El futuro aún no ha sucedido, aún no es verdad. Es un espacio donde todo es posible y donde aún hay libertad de cambio. ¿Sí? Entonces, cuando dicen
Es que si no hacemos esto pasará no sé cuántos. Bueno, dependiendo de las acciones que hagamos nosotros, pasará una cosa o la otra. Pero si yo compro tu miedo, actuaré como tú me dices y sucederá lo que tú has planeado que suceda. Y ese cambio que se puede hacer en el futuro, porque no existe, ¿desde dónde se hace? Se hace desde el presente, porque el presente es el plano de las causas, de las acciones. La verdad, que son los hechos, que es lo real, se filtra por el humano y por sus sentidos y por sus capacidades receptivas y analíticas. Y a eso lo llamamos percepción. Y no es que cada uno tenga su verdad, que es lo típico. No, es que para ti es verdad eso y para mí es verdad aquello. No, eso se llama percepción. Cada uno tiene una percepción de la realidad, una lectura de la realidad, que puede estar más o menos ajustada a lo que es real, a la verdad. Cuanta más conciencia, que ya definimos lo que era conciencia en la clase anterior, hay que ir a la clase anterior y refrescar, cuanta más conciencia, más se acerca la percepción a la verdad. Cada vez más, hasta que casi se tocan. ¿Vale? Y eso es lo que representamos en esta diapositiva. ¿Sí? La verdad nace de la naturaleza. Es omnipresente y inmutable. Lo que es un hecho. Pero la percepción nace de la consciencia del hombre. Por lo tanto, es algo individual, ¿sí? La percepción es la percepción de cada hombre y mujer. No existe una percepción para todos igual, pero sí existe una verdad para todos igual. Solo existe una realidad y es para todos la misma. Pero la percepción, como depende del hombre, cosa que la verdad no, la verdad depende de la naturaleza. Como la percepción depende del hombre, dependerá de cuán desarrollada esté la consciencia. Es decir, cuán desarrollada esté la capacidad de hacer una lectura de los patrones que se dan en la realidad tanto interna como externamente. Entonces, tenemos esto, y si vemos el gráfico, lo podemos acercar. Esta línea horizontal representa la verdad, ¿sí? Y tenemos dos ejemplos. Estos serían, ¿vale? Estas ondas representan dos individuos diferentes. El primero, la onda, es su percepción. La línea recta significa la verdad, que ya la hemos definido como omnipresente e inmutable. El que sepa un poco de ondas sabe que la onda todo el rato se está moviendo desde el polo extremo al otro extremo y pasa por todas las posibilidades de esa función, de ese patrón. La línea recta no, siempre está igual, es inmutable, no varía. Pero la percepción sí varía.
se va moviendo de un extremo al otro por todas las posibilidades. El individuo de la onda de arriba tiene una percepción, sí, una onda, que corta muchas más veces por la línea recta, que es la verdad, que no el individuo inferior. Cuando chocan, significa que la percepción está en el mismo punto que la verdad, es decir, que la percepción coincide con la verdad. Entonces, el de arriba tiene una percepción mucho más ajustada a la realidad que el de abajo. El de abajo vive mucho más en la ilusión, en la mentira, que el de arriba. A ver, voy a hacerlo pequeño otra vez. Vale. Uy, se ha hecho muy grande. Vale. La ignorancia, ¿vale?, es la causa principal que nos impide tener una buena calidad de vida. Y eso tiene que quedar muy claro dentro de nuestra propia mente. Hasta que no integremos eso, hasta que no lo comprendamos, no podremos empezar a cambiar desde el presente el futuro. Y la gran mayoría de nosotros desea y prefiere fervientemente vivir en la ignorancia, prefiere no saber. Por eso tantas mentiras y por eso tanto miedo a la verdad. Pero que no se nos olvide, la ignorancia te impide tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Lo pone ahí, ves esa mujer en el bosque, no va a poder ser feliz si vive en la ignorancia, si su percepción está totalmente alejada de la verdad. La ignorancia te impide obtener una buena calidad de vida, pues sin conocimiento no se pueden obtener esas cosas que decimos que queremos. Si cortas el canal por el cual la información llega a ti, es imposible poder conseguir lo que quieres, porque lo que quieres implica requisitos y no sabes cuáles son, los desconoces. Desconocimiento, no tener conocimiento, no tener información. ¿De qué? De la realidad, de los hechos, de los patrones que gobiernan esta experiencia. ¿Quieres usar un coche? Aprende a usarlo. Hay requisitos. Si no los conoces, no puedes llevar un coche. ¿Quieres tener WhatsApp? Aprende cómo funcionan las ondas, los móviles, los routers y cómo usarlos. ¿No quieres aprender? No habrá WhatsApp. ¿Quieres saber cómo funciona la mente humana para estar equilibrado, para tener una buena calidad de vida y que las condiciones de los humanos en esta tierra sean dignas? Pues aprende a cómo funciona la mente humana. Si no te interesas por el funcionamiento de la mente humana, no podrás obtener
una buena calidad de vida, porque tú no poseerás tu mente. Y si no la posees tú, adivina, la posee otro. Los grandes controladores del mundo se esfuerzan ahora mismo, están poniendo toda su energía, todos sus recursos, todo su tiempo y atención en tenerte sometido a que prestes atención a una cantidad inmensa de basura que te mantenga en un estado de ánimo deprimido y de infantilidad. Eso es lo que están haciendo contigo y conmigo. Es la realidad. Hay que reconocerlo. Y aunque al principio pueda ser muy doloroso, luego es empoderante. Porque te das cuenta que es simplemente decidiendo que eso no sea más así, puedes acabar con eso. Entonces, ellos quieren que tú prestes atención a toda su basura que generan, con millones y millones de dólares, para que tú te sigas manteniendo deprimido y en un estado de infantilidad. Porque ¿qué hacen los niños? Esperar órdenes de su padre y de su madre. ¿Y qué hacen más? Quejarse para que otro les solucione sus problemas. Porque un niño no se siente capaz de solucionárselos él mismo. En conclusión, los niños son carentes de responsabilidad sobre sus propias vidas. Y eso en la edad adulta, cuando eso ya no es naturalmente así, se traduce en depresión. Pues cuando tú, por naturaleza, por lo que los hechos, la verdad es, tú ya estás capacitado para solventar tus problemas, cuando crees lo contrario a la verdad, te deprimes porque entras en contradicción. Y entonces empieza la impotencia, la ira y la frustración. Y ahí empieza el desastre de tu vida. El conocimiento es la realidad y la ignorancia es una ilusión. Entonces, ya ha pasado una hora, no hemos podido llegar al trivium, pero la semana que viene no, la otra, ¿sí? Ya pasamos al trivium. Por lo tanto, para acabar y cerrar con esto ya diremos que negar los hechos es lo opuesto a reconocer la verdad. Y eso se llama ignorancia. La ignorancia es negar los hechos. La base de la ignorancia es la mentira. Y el mayor temor del humano es saber que solo hay una verdad y es para todos igual. Todo el mundo quiere tener su verdad para no tener que pasar por el proceso doloroso de romper creencias. Y el último concepto que quiero tocar es el de la nescencia, que hay que diferenciarla de la ignorancia. La nescencia no es el acto de voluntariamente decidir no conocer, como sí lo es la ignorancia. La nescencia es el desconocimiento de algo porque las condiciones para que eso se sepa permanecen ocultas para el ser. Por lo tanto, siempre vamos a estar en nescencia, porque siempre va a haber algo oculto que no nos va a permitir ver una verdad. Y así tiene sentido vivir y tiene sentido evolucionar. La nescencia es un estado legítimo y constante del ser humano,
que se encuentra en continuo descubrimiento y evolución. La ignorancia es un acto ilegítimo y de muy baja calidad humana, de un ser que prefiere vivir en la mentira por temor a la verdad. Escoger la ignorancia es un acto irresponsable bajo la ley natural y tiene consecuencias. Bueno, lo vamos a dejar aquí y dentro de 2 semanas seguimos y así entramos al trivium y a las leyes herméticas, ¿vale? El miércoles que viene haremos medicina germánica, ¿sí? Bueno, pues eso, os espero el miércoles que viene a las 10. Buenas noches y que vaya bien.